En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces hoy a reflexionar en un tema muy especial. Y se titula el tema de hoy, la verdadera transformación. ¿De qué se trata esto? Muchos santos han insistido en la necesidad del ser humano por iniciar un proceso de transformación constante. Algunos lo llaman un proceso de renovación y otros lo llaman un proceso de conversión. Alguna vez escuchaba en un retiro espiritual que la mejor manera de vivir nuestra relación con Dios es constantemente sumergirnos, adentrarnos, darnos la posibilidad de vivir experiencias de retiro espiritual. Y si nosotros utilizamos esa afirmación, podemos pensar que en nuestro diario vivir podemos experimentar esa gracia. Podemos decir que en nuestro diario vivir podemos abrirnos a esa experiencia. Una experiencia que compone tres elementos fundamentales. Primero, entrar, después permanecer y luego salir. Ustedes y yo hemos vivido retiros espirituales en algunos momentos de nuestra vida, pero incluso en este año 2020, en el que se está grabando este proceso de consagración, pues podemos decir que desde que inició esta etapa que han llamado etapa de pandemia, nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir una especie de retiro espiritual. Y este proceso de consagración quiere ser también eso para cada uno de ustedes, donde debemos tratar de cumplir los tres elementos que he citado. Poder entrar, o primero entrar, después permanecer y luego salir. A esos tres verbos se le pueden añadir algunos adjetivos. Por ejemplo, entra del todo, significa esa entrega, significa no poner condiciones, significa disponibilidad, significa estar atentos a la voz del Señor. Por eso el profeta Samuel en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 10, dice lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es disponernos, es estar con los oídos abiertos, es estar atentos a esas mociones del Espíritu Santo, a ese actuar del Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que a través de la espiritualidad de la divina misericordia que estamos aprendiendo, el Señor ha ido ya hablando a nuestros corazones. Yo sé que el Señor tiene palabras salvadoras para cada uno de nosotros en estos momentos, en estos espacios que Él mismo permite para su gloria. Por eso, queridos hermanos, ese primer momento, entrar, significa lo que a usted y a mí nos motivó, nos llamó la atención, nos hizo tomar la decisión para decir, hey, yo quiero estar ahí. Pero eso significa que hay que añadir ese adjetivo y es entrar del todo, es querer estar ahí, es empeñarnos. Uno ve, por ejemplo, en la vida de la formación académica, como cuando uno quiere hacer un diplomado, una especialización, un proceso de formación de pregrado, uno entiende que si uno toma la decisión,
es para entregarse completamente y para tratar de esforzarse de la mejor manera para aprender más. Qué bueno que esa intención adecuada en lo académico también lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Entrar del todo, es decir, tener disponibilidad, tener constantemente ese deseo de querer aprender más, de querer escuchar más, de querer saber más, pero sobre todo de querer vivir más todo aquello que estamos aprendiendo. La segunda palabra es permanecer. Permanecer de una manera individual. Recordemos que la oración tiene varios momentos, la oración comunitaria y la oración personal o la oración individual. Permanecer de manera individual en este caso significa, porque sabemos que este proceso lo están viviendo también en familia y gloria a Dios, pero permanecer de manera individual o personal significa que cada uno de esos momentos de oración también los empleemos para estar a solas con Jesús. Qué bueno que lo estén haciendo en familia, me alegra mucho eso, pero es bueno que en este proceso también encontremos momentos para estar a solas con Jesús. Permanecer entonces de esta manera significa, como le dice el Señor a los apóstoles, en un encuentro personal, subir junto a Jesús, como lo muestra el Señor y como lo dice el Señor a los apóstoles cuando los invita a ese instante, cuando sube al monte con Pedro, con Santiago y con Juan. Es decir, el Señor nos quiere llevar aparte. Qué bueno que podamos aceptar esa invitación en este proceso. Qué bueno que incluso al recibir las enseñanzas nos demos algún tiempo para volverlas a revisar y volver a escuchar y vivir ese momento personal donde podamos descubrir a solas lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Para que así crezca nuestra fe, para que así crezca nuestra esperanza, para que entre el Señor y yo existan esos momentos de encuentro personal, de intimidad con Dios, para buscar un momento de silencio que es tan necesario en nuestra vida de fe. Como enseña nuestro Papa emérito Benedicto XVI, el hombre retirándose en el silencio y en la soledad, por así decirlo, se expone a la realidad de su desnudez, para experimentar en cambio la plenitud, la presencia de Dios, de la realidad más real que existe y que está más allá de la dimensión sensible. Guardar el silencio por fuera para poder mantener por dentro el diálogo con el Señor. Es bueno que en cada uno de los ejercicios de oración, entonces apartemos ese momento de encuentro personal con el Señor y donde podamos escuchar la voz de Dios, mantenerse en esa dinámica, permanecer con ese anhelo constante de querer avanzar, de querer conocer más, no quedarnos solo en el impulso, no quedarnos solo en el arranque como suele ocurrirle a mucha gente. Que Dios nos conceda esa gracia. Y la tercera palabra es salir. Entonces recordemos, hemos hablado de entrar, de permanecer y de salir. Hay un autor famoso, escritor inglés, que se convirtió al catolicismo, algunos tal vez han escuchado o han leído de él, Chesterton, que se preguntaba lo siguiente: ¿por qué anda mal el mundo? Y contestaba: yo mismo, para cambiar el orbe, tengo que primero cambiar yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de nosotros sabemos que hemos cometido errores, pero también nos hemos dado cuenta cuando somos abiertos a la gracia de Dios, cuando tenemos la oportunidad de agachar nuestra cabeza, de doblegar nuestro corazón, que muchas de las cosas que a veces se presentan en nuestra vida como problemas, nosotros hemos sido realmente los responsables y no Dios. Lo que significa entonces, unido a la experiencia que estamos compartiendo, que sumergirnos en la realidad de la misericordia de Dios significa una invitación para cambiar. Que en este proceso que vamos avanzando, cuando ya terminemos, cuando ya lleguemos al último día, cuando lleguemos a la cima donde quiero que todos ustedes lleguen, para gloria de Dios, nosotros podamos descubrir que hemos podido cambiar. Entramos, permanecemos, pero también cambiamos. Por eso la pregunta de Chesterton: ¿qué anda mal en el mundo? Y contestaba: yo mismo, porque nosotros somos en muchos aspectos responsables de muchas de las cosas difíciles
que llegan sobre nuestra vida. A veces hay situaciones que no tienen nada que ver con nuestra responsabilidad, pero sí tenemos una responsabilidad en la forma como interpretamos, como asumimos, como vivimos, como afrontamos, como trasegamos cada una de esas situaciones que a veces se salen de nuestro control. Para vivir constantemente esa experiencia o esa vivencia de retiro espiritual constante, para que nuestros momentos de oración se vivan de esa manera, como ya lo he compartido, quiero contarles de la experiencia de una santa de nuestra iglesia, de Santa Catalina de Génova, quien era una mujer casada con un comerciante rico, pero que aquel hombre la incitaba a llevar una vida mundana, la presionaba para que ella viviera una experiencia lejos de Dios, entregada a los placeres del mundo. Y la conversión de ella empezó el día 20 de marzo de 1473, gracias a una insólita situación o una insólita experiencia. Ella dándose cuenta de, oídos, el vacío de su vida, se fue a la iglesia de San Benito para confesarse. Y al arrodillarse ante el sacerdote, sintió un dolor fuerte en el corazón y pudo darse cuenta que era el amor de Dios que se estaba manifestando en ella. Y en ese instante tuvo una clara visión de sus pecados, de los errores que había cometido, de todo aquello que la estaba alejando de Dios. Ella vio sus miserias, sus defectos, pero a la vez pudo reconocer la bondad de Dios sobre su vida. Y al vivir esa experiencia, al vivir ese reconocimiento de la bondad de Dios, entonces ella se levantó en ese momento, interrumpió la confesión y se fue. Salió corriendo para su casa y entró en la habitación más apartada y pensó durante mucho tiempo lo siguiente. En ese momento fui instruida interiormente sobre la oración y tuve conciencia del amor de Dios hacia mí. Pude darme cuenta que era una pecadora. Es una experiencia espiritual que no logro expresar con palabras. Pocos días después, ella decide volver al sacerdote para realizar finalmente una buena confesión. Esto la llevó a una vida de servicio en un hospital y además a través de ese proceso constante consiguió también la conversión de su esposo. ¿Qué descubrimos aquí? 3 momentos especiales. Primero, el gran asombro por el amor de Dios. Recordemos, ella estaba ahí de rodillas, se disponía para su confesión, sintió un dolor en su corazón donde reconoció el amor de Dios. Pero también dice en esa experiencia que vio una luz, la luz de sus grandes miserias personales. Y finalmente, el cambio de vida. Nosotros sabemos por la Sagrada Escritura en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 16, que Dios es amor. Y esa es la verdad más grande de las Sagradas Escrituras, la más maravillosa. Porque el Señor le había dicho a Moisés, yo soy el que soy, el que tiene en sí mismo la razón de la existencia del hombre. Pero en el Nuevo Testamento hay una revelación más profunda. Dios se muestra como el Dios amor, el Dios que nos ama. Y si nosotros unimos esas dos expresiones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de la siguiente conclusión, que el hombre no encontrará sentido a su existencia si no se sumerge en la experiencia del amor y de la misericordia de Dios. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, y el hábitat del ser humano es amar y sentirse amado, y vivir esa experiencia desde Dios. Por eso Primera de Juan en el capítulo 4, en el verso 10 nos dice lo siguiente, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si usted y yo queremos amar más a Dios, debemos permitirnos experiencias constantes de entrar, de permanecer, de salir renovados, experiencias constantes de oración, experiencias constantes de reflexión, experiencias de perseverancia como la que estamos viviendo a través de este proceso. Gloria a Dios porque cada uno de ustedes ha querido aceptarlo y seguirlo. Si nosotros queremos crecer más en el amor de Dios, debemos abrirnos más a esa experiencia constante de encuentro con Jesús. Permitir que nuestra vida tenga un sentido verdadero es permitir que el amor de Dios esté constantemente en nosotros. Para que cada una de esas gracias y bendiciones estén en nuestra vida es necesaria la virtud de la humildad. La humildad hace que nuestra alma
sea el receptáculo adecuado para que la palabra de Dios cambie nuestra vida. Hay una frase que es muy cierta y dice que lo que se recibe según el recipiente que le acoge. Estamos entonces llamados en este proceso a ir actuando de la manera como hablaba al principio, entrar para permanecer, pero también para cambiar, y ese debe ser un objetivo. Puedes ir pensando en este momento, ¿qué quieres cambiar para agradar a Dios? ¿Qué quieres dejar para acercarte más a su amor? ¿A qué quieres renunciar para que tu corazón sea un recipiente digno, adecuado para recibir cada una de esas gracias? Y para eso se necesita, claro, la humildad. No podemos nosotros presentarnos delante de Dios como el fariseo en el templo diciéndole: yo sé mucho, yo he leído las escrituras, yo ya leí el diario de Santa Faustina, yo sé esto, no, porque esa no debe ser la actitud ni mía ni de nadie. Debe ser una actitud humilde, una actitud, repito, de entrar, de permanecer y de salir renovados, de terminar este proceso con un registro de cambio, permítanme decirlo así, con una certeza de que algo ha cambiado en nosotros. Y podríamos empezar por preguntarnos lo siguiente, y es: ¿qué puesto tiene Dios en mi vida? ¿Es el Señor realmente el primero en mi vida o es mi querer? ¿Es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Nosotros muchas veces en la secuencia, cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, ahí en la Sagrada Liturgia le decimos al Señor: ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, ven luz de los corazones. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a descubrir en la experiencia del encuentro con Dios esa gracia que nos hace convertirnos en recipientes agradables, en recipientes buenos, en recipientes que el Señor pueda vertir tantas gracias, tantos favores y tantas bendiciones que Él quiere para cada uno de nosotros. Esto debe llevarnos a anhelar y a preguntarnos cómo es el amor de Dios. Y nuestra capacidad intelectual no puede llegar a describirlo, pero sí es posible que vivamos esa experiencia, donde a veces no se trata de entenderlo, se trata de aceptarlo. Porque el amor de Dios es constante. Dice el Salmo 121 en el verso 3 y 4: no duerme ni reposa el guardián de Israel. También dice en Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 3, con amor eterno te he amado. Es importante saber que Dios nos ama, que ese amor es trascendental, que es omnipotente, que es inagotable. Y eso debe acrecentar nuestra esperanza, vivificar nuestra experiencia de fe. Dios se manifiesta constantemente en nosotros de una manera personal. Dios nos demuestra su amor aún siendo pecadores. En Romanos 5:8 lo leemos. Dios nos demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque a veces te ofendemos, Señor, tú no dejas de amarnos. Santa Faustina Kowalska recoge en su diario estas palabras que Jesús le dirigió. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia de Dios. Y yo creo que una de las expresiones grandes de la misericordia y del amor de Dios en la Sagrada Escritura es la que encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, en el verso 7, cuando le presentan a Jesús la mujer adúltera y él dice lo siguiente: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno, dice el mismo texto, que se fueron alejando y él se quedó con aquella mujer. Y le dijo nuestro Señor a aquella mujer que estaba siendo juzgada y señalada por todos, él le dice: ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Si algo debemos agradecer relacionado con la devoción del Señor de la Misericordia o de la Divina Misericordia, como muchos también le conocen, es la participación de San Juan Pablo II, quien se esmeró mucho por difundir ese amor misericordioso de Dios, que lo hizo a través de una encíclica muy corta y muy fácil de leer, que la podemos encontrar incluso en internet, una encíclica que se llama Dives in Misericordia.
Y él ahí nos instruye acerca de la importancia de este gran atributo de Dios. El Papa Francisco actualmente también ha trabajado por difundir, por dar a conocer, cuando por ejemplo convocó a ese año jubilar de la misericordia, ese año extraordinario de la misericordia. Y él expresaba frases como estas: Señor, nos quieres con un amor personal, eterno, infinito, incondicional y misericordioso. ¿Cómo es posible que nos quieras tanto? ¿Quiénes somos para que te acuerdes de nosotros? ¿Acaso nos necesitas? No, al contrario, tu amor es el único en el mundo, absolutamente gratuito. No obstante, es un misterio al que solo podemos responder con la fe, ya que si la verdad fuera solo una fórmula matemática, en cierto sentido se impondría por sí misma. Pero si la verdad es amor, pide la fe, el sí de nuestro corazón. Por eso debemos dejarnos amar por Dios. Y si queremos cambiar, si hay algo que queremos esforzarnos para cambiar, la fuente que nos va a alimentar el alma para tener las fuerzas para lograrlo es dejarnos amar por Dios, es dejarnos abrazar por su misericordia, es decirle: Señor, yo quiero amarte más, Señor, yo te amo, pero quiero amarte más. Es contemplar en los misterios de Cristo, en la cruz, donde está la expresión más grande del amor de Dios, porque sentirnos amados, queridos hermanos, es fundamental para nuestra salud física, psicológica y espiritual. Tú y yo existimos por un acto de amor, por el acto de amor o por dos actos de amor, por el acto de amor del Padre que pensó en nosotros para que existiéramos, por el acto de amor humano, por la unión de nuestros padres. Por eso la experiencia del amor de Dios es necesaria para todas las áreas de nuestra vida. Dice por eso en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sumerjámonos en esa presencia de Dios. Vamos a entregarnos en esa gracia y vamos a descubrir ahora cómo Santa Faustina recibió algunos elementos muy básicos, importantes y necesarios para comprender la grandeza del amor de Dios. Santa Faustina, de una manera sencilla, nos muestra cómo conocer el amor de Dios. ¿Quién es Dios en su esencia? Bien, lo encontramos en el diario en el numeral 30. Dice así: una vez estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era Dios. En un instante mi espíritu fue elevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como tres fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor salían palabras en forma de rayos y rodeaban el cielo y la tierra. No entendí nada de ello. Me entristecí mucho. De repente, del mar del resplandor inaccesible, salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible, con las llagas resplandecientes, y de aquel resplandor se oyó la voz: ¿quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo: trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, Jesús trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció. Entonces, fíjense que parecen cosas muy básicas, pero al mismo tiempo son muy profundas. Para poder conocer a Dios, nos enseña el Señor a través de Santa Faustina, se trata de conocer, meditar y reflexionar acerca de los atributos de Dios. Segundo, el Señor mismo nos guía para conocerlo. Y entonces vamos a ver cuál es la respuesta que Santa Faustina encuentra cuando hace la tarea que Jesús le ha puesto de contemplar o reflexionar acerca de los atributos de Dios. Y eso lo encontramos en el diario en el numeral 180. Dice así: durante el Adviento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer
fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente, y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas, y delante de Él todo se presenta en desnuda verdad y nadie podría continuar subsistiendo. Y el tercer atributo, el más grande de todos, fue el amor y la misericordia. Y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une a la criatura y al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. Entonces démonos cuenta que el Señor le había dicho a Santa Faustina que para conocerlo más, reflexionara, meditara en los atributos. Y Él mismo le revela en una experiencia mística cuáles son la santidad, la justicia y el amor. Pero le revela que el más grande de todos es el amor y la misericordia. Tercero, para conocer más ese amor, hay que creer, hay que entender. Y esto que voy a decir parece extraño y alguno puede decir, pero eso ya lo sabemos. Hay mucha gente que no. Incluso en la experiencia de fe, cuando nosotros le decimos al Señor, hágase su voluntad, a veces pensamos que nos va a ocurrir algo mal o que nos va a quitar algo que nosotros consideramos bueno. Pues la tercera es, Dios no lastima a nadie. En el diario, en el numeral 106 dice, Dios no hará daño al alma, porque es el amor mismo y porque este amor inconcebible la llamó a la existencia. Pero cuando yo me encontraba angustiada, yo no lo comprendía, dice Santa Faustina. Pues eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando vienen las dificultades, pensamos que Dios se olvidó de amarnos, pensamos que Dios en su amor nos está castigando o cosas así, y caemos en confusión. Pues el Señor a través de Santa Faustina nos lo recuerda. Dios no lastima a nadie. El amor de Dios también es un fuego que consume. En el diario, en el numeral 178 dice, hija mía, todas tus miserias han sido quemadas en el fuego de mi amor, como una pajita arrojada en unas llamas enormes. El fuego del amor de Dios que consume todo mal, el fuego del amor de Dios que consume todo pecado, el fuego del amor de Dios que consume todo lo que nos daña. Quinto, esta me gusta mucho. Dios te persigue. Diario 507. Dice Santa Faustina, miren qué bonito. Tú me persigues, Señor, con tu amor, como un rayo del sol penetra dentro de mí y transforma la oscuridad de mi alma en tu claridad. Siento bien que vivo en ti, como una chispa pequeñita absorbida por un ardor increíble en que tú ardes, oh Trinidad impenetrable. No existe un gozo mayor que el amor de Dios. Ya aquí en la tierra podemos gustar la vida de los habitantes del cielo por medio de una estrecha unidad con Dios, misteriosa y a veces inconcebible para nosotros. Se puede obtener la misma gracia con la simple fidelidad del alma. Dios te persigue, no lo olvides. Él quiere amarte. Qué grande es Dios, qué humilde es Dios. Te persigue, me persigue para que nos dejemos amar. Sexto, su amor no desilusiona. En el diario, en el numeral 29 dice, al saber una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, dijo que yo era una ilusa y me dijo, Jesús mantiene esas relaciones con los santos y no con las almas pecadoras como la suya, hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús y durante una conversación matutina le dije a Jesús, Jesús, ¿no eres tú una ilusión? Y Jesús me contestó, mi amor no desilusiona a nadie. Déjate amar por Dios, no te va a desilusionar. Y séptimo, es un amor palpable. En el diario encontramos, en el numeral 729, el Señor me lo dio a conocer claramente y a experimentarlo incluso físicamente. No termino de asombrarme cuando conozco y experimento el amor sin límites de Dios con el que Dios me ama. ¿Quién es Dios y quién soy yo?
No puedo continuar reflexionando. Solamente el amor entiende el encuentro y la unión entre estos dos espíritus, es decir, Dios Espíritu y el alma de la criatura. Cuanto más lo conozco, más me sumerjo en él con todo el poder de mi ser. Que al contemplar en cada uno de estos atributos, nosotros entendamos que debemos tomar la decisión de entrar, de permanecer y de salir transformados cada vez que en nuestra oración diaria nos demos el regalo del amor de Dios en nuestra vida. Permitamos ese regalo en nosotros, permitamos que Él nos ame más, dejémonos amar por Dios y dejemos que Él siga obrando en nosotros. Amén. Yo te invito para que en este momento pongas tus manos en tu corazón y le digas al Señor con toda la fuerza de tu alma: Señor, yo te amo, pero quiero amarte más. Díselo una y otra vez: Señor, yo te amo, pero quiero amarte más. Señor, recibe nuestros corazones anhelantes de tu amor. Recibe nuestras vidas para que podamos quitar todo aquello que es obstáculo, para que tengamos un corazón humilde y seamos un recipiente digno, donde tú puedas vertir todas tus gracias, donde tú puedas derramar tu amor sobre nosotros. Señor, danos más de tu amor, danos más de tu misericordia. Permite que ese amor, Señor, brote en nuestros corazones, se manifieste en nosotros, en todo lo que somos, vivimos y hacemos. Derrama tu amor misericordioso sobre nuestras familias. Permítenos, Señor, que en esa experiencia de amor nosotros humildemente podamos reconocer que te hemos fallado y que necesitamos de ti. Que ese mismo amor nos conceda la fuerza necesaria para caminar constantemente con el anhelo de un cambio, con el deseo de ser criaturas nuevas. Bendito seas, Señor, porque nos amas. Alaba al Señor y clámale en este momento la gracia de su amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Hoy el Señor te lo dice a través de este canto. Ábrete a la experiencia del amor de Dios para que seas más feliz. No mendigues amor, porque el amor no se mendiga, el amor se merece. Y Dios tiene amor infinito para ti. Hoy entrégale tu vida al Señor y déjate amar por Él. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Tú y yo queremos ser felices, y para lograrlo debemos dejarnos amar por Dios. Déjate amar en este momento. Pídele esa gracia al Señor. Pídele ese don, pídele ese regalo infinito que no se agota jamás. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Alaba al Señor por su amor, alábale por su misericordia infinita, porque nunca se cansa de amarnos. Y oremos con Santa Faustina de esta manera. Oh Jesús mío, te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón, que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia. Que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Te conocí, oh Dios, como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma. Oh, qué grande es la misericordia del Señor, por encima de todos sus atributos. La misericordia es el mayor atributo de Dios. Todo lo que me rodea me habla de ello. La misericordia es la vida de las almas. Su compasión es inagotable. Oh Señor, míranos y trátanos según tu piedad infinita, según tu misericordia. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.